Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues el día de hoy estaremos tocando unos puntos importantes, algo que hemos hablado en otras ocasiones, pero lo vamos a mirar desde una manera, de una perspectiva diferente. Y quisiera que en este tiempo fuéramos un poco a nuestro día a día. Sabemos que vivimos en un mundo acelerado, en un mundo en el que todo tiene que hacerse a prisa. Nosotros somos personas que no terminamos de hacer una cosa cuando ya estamos pensando en hacer la siguiente. Los días pasan así, y no solo los días, sino también las semanas. No hace mucho estábamos celebrando el Año Nuevo y el día de hoy estamos ya en el segundo mes del año. El tiempo pasa y nuestra vida va en ese vértigo. Pero hay ocasiones en las que nosotros hacemos un alto en esa agenda saturada que tenemos en el trabajo. Detenemos un poco todo eso. Aún las preocupaciones, hay ocasiones en las que dejamos a un lado. Y es ahí cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos ver un mundo que a veces nos es inadvertido. Vemos un mundo lleno de contrastes. Podemos mirar por un lado el hermoso cielo azul. ¿Y qué decimos de los imponentes volcanes que tuvimos hace algunos días llenos de nieve? Tal vez un hermoso amanecer o un atardecer. La luna, las estrellas iluminando la noche, escuchar las aves cantar. Todo eso, hermanos, nos refleja el carácter de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios lleno de hermosura, de paz, perfecto. Pero también, como decía, hay un otro mundo que contrasta a este. Vemos a nuestro alrededor dolor, tristeza, pobreza, gente en las calles sin hogar. Muchos de ellos siendo presas de alguna adicción, problemas en las familias, en los matrimonios rotos, hijos en rebeldía, problemas en nuestros trabajos y una sociedad que se corrompe cada día más y más. ¿Y todo esto por qué? ¿O debido a qué? A las filosofías y doctrinas de los hombres. El feminismo, la ideología de género, todo este tema de la inclusión, todo eso es lo que ha venido cambiando nuestra sociedad. Y por si faltara algo, también hay desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios como los que veíamos hace poco en California. Podríamos preguntarnos en este punto, ¿esto es lo que Dios quería cuando creó al mundo? ¿Por qué sucede esto? Es más, ¿por qué Dios permite todo esto? El profeta Oseas nos da una pista sobre la respuesta. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero si reflexionamos un poco, hermanos, estas preguntas no son las que nosotros nos deberíamos de hacer. Como bien sabemos, la palabra de Dios nos dice que el tiempo va a transcurrir y los días cada día serán peores. La maldad abundará.
pero también la palabra de Dios nos dice que Él, que nuestro Señor estará ahí. Nada sale de su control. Él está con sus hijos. Y si esas preguntas no son las que nos deberíamos de hacer, ¿qué sí es lo que nos deberíamos de preguntar? Lo primero que vino a mi mente cuando estaba preparando esta enseñanza es: ¿dónde está la iglesia? ¿No se supone que la iglesia debe de ser la luz en este mundo de tinieblas? Pero desafortunadamente muchas iglesias también tienen sus problemas. En muchas de ellas hay envidias, divisiones, incluso se predica un falso evangelio. Y no solamente eso, sino que cada día más iglesias caen rendidas a los pies del progresismo y las doctrinas que acabamos de mencionar. Las iglesias empiezan a tolerar el pecado, empiezan a consentir el pecado. Hay quienes bendicen ya parejas del mismo sexo. Pero no solamente esa pregunta es la que nos debemos de hacer. Hay otras preguntas importantes que nos conciernen a cada uno de nosotros. La primera es: ¿sabemos lo que Dios nos pide hacer? La segunda: si lo sabemos, ¿lo estamos haciendo? Tercera pregunta, como iglesia, para la iglesia Sendero de Vida, como iglesia, ¿estamos cumpliendo con el propósito de ser luz aquí en Ixtapaluca? ¿Lo estamos haciendo? Esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer, hermanos, porque las anteriores, las primeras preguntas, eso está en manos de Dios, pero estas preguntas son para nosotros, y es eso lo que vamos a ver el día de hoy. Trataremos de ver cada uno de nosotros a través de estos pasajes que leeremos, si realmente sabemos primeramente qué es lo que nos ha mandado a hacer el Señor, y segundo, si realmente lo estamos haciendo de manera individual y también como iglesia. En semanas anteriores hablábamos de la importancia de entender y de saber que Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús también debe de ser nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él debe gobernar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Pero ¿qué sucede? Hoy en día muchos cristianos no tienen claro esto, o tienen una visión distorsionada de esto, o hay quienes sí lo han visto, pero no quieren someterse a lo que dice la palabra de Dios. Y la primera pregunta aquí con respecto a estos puntos: ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Los que no hemos visto claramente lo que Dios pide de nosotros a través de su palabra? ¿O los que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero simplemente no lo queremos hacer? ¿Quiénes somos? Muchos cristianos tienen su mente dividida. La dividen en dos partes: en lo que es sagrado, que tiene que ver con su vida espiritual, como venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, orar, incluso ayudar al prójimo. Eso lo tienen en un compartimento, pero en otro compartimento tienen su vida secular, que es todo lo demás. Salgo a la escuela, salgo al trabajo, salgo en la calle y me olvido de todo aquello. ¿Somos ese tipo de cristianos? Cuando nosotros nos comportamos de esa manera, hay un efecto, hermanos, que es muy peligroso para nosotros. Nuestra mente y nuestra vida se dividen en dos. Como dicen por ahí, llevamos una doble vida, una doble moral.
no es agradable a los ojos del Señor. Es por eso que muchas iglesias no cumplen con ese mandato que han recibido de ser luz. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, está conformada ¿de quién? De personas, de individuos. Y los individuos formamos familias que venimos a la iglesia. Y si nosotros tenemos esa mente dividida, esa doble vida, ¿creen que podemos ser luz aquí, en donde el Señor nos ha colocado? No. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Ahora, si nosotros estamos viviendo de esa manera, ¿qué es lo que debemos hacer para dejar de hacer eso? Para dejar de tener una vida doble, una mente dividida. Todos nuestros pensamientos deben ser unos en Cristo. ¿Cómo podemos dejar de ser de esa manera? Ya lo hemos dicho, sometiéndonos a Cristo, a su señorío, a mirar el mundo como Él lo mira. Lo que hablábamos hace unas semanas, tal vez lo recuerden, espero que sí, en las clases de la escuela dominical hablábamos de la ética cristiana. ¿Qué es lo que hablábamos ahí? Que teníamos que mirar la vida con una cosmovisión cristiana. Todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra de Dios. Y este versículo, de tantas veces que lo hemos leído, yo creo que ya nos lo vamos a aprender. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensemos. Y esto es muy importante, porque como vamos a ver, lo que nosotros pensamos en nuestro día a día tiene un fuerte impacto en nuestra conducta. Ahora, ¿cómo podemos llevar a la práctica esto? ¿Cómo podemos tener una cosmovisión cristiana? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, lo primero que debemos hacer, como siempre, hermanos, y es reiterativo, pero es el fundamento de todo, reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar en lo que nos dice en su palabra, conocerla. ¿Por qué? Porque ahí Dios, el Señor, nos dio a conocer su historia. Pregunta: si en la Biblia tenemos la historia de Dios, ¿quién es el personaje principal de esta historia? Cristo. Cristo es el personaje central, todo gira en torno a Él. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, reflexionamos en ella, vamos a encontrar ahí los principios que nos van a marcar cómo es que debemos actuar. La palabra de Dios nos iluminará nuestro entendimiento. Esto solamente se logra en dependencia, como sabemos, del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios va a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Recuerdan? Si hay algo bueno, si hay algo verdadero, digno, puro, en esto mediten, en esto piensen. Y eso, hermanos, nos va a llevar a un punto muy importante que creo que muchas veces no profundizamos. Al hacerlo, vamos a comprender que nosotros podemos influenciar de una manera no temporal aquí, sino que vamos a ver que tenemos una perspectiva en lo eterno. Lo que hagamos nosotros como hijos de Dios aquí debe de tener un impacto eterno. Cuando nosotros vivimos reflejando a Cristo, tenemos un impacto eterno y lo vamos a ver.
Algo también importante que debemos tener presente es que en esa historia que Dios nos narra en la Biblia, nosotros somos parte de esa historia. Nosotros no somos seres que Él creó y estamos aislados de Él. Somos parte de su historia y como tal nos debemos sentir. Efesios capítulo 1 versículos 9 al 10 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, no con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Todo converge hacia Cristo. Y aunque nos parezca difícil de entender, hermanos, es esencial que nosotros comprendamos que el plan de Dios fue diseñado desde la eternidad. El plan de Dios para el hombre tuvo ahí su origen, antes de la creación. El Señor ya tenía un plan. ¿Y quién creen que estaba en ese plan? Cada uno de nosotros. Debemos entender eso, hermanos. Desde la eternidad Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él, desde la eternidad, ya había determinado en dónde naceríamos, en qué país, en qué estado, en dónde viviríamos, en qué iglesia estaríamos. Y hoy simplemente nos llama a recordarlo. Somos parte de su historia. Somos parte de ese plan eterno. Pero ese plan eterno era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo? Los detalles de este plan estuvieron escondidos a la humanidad mucho tiempo, hasta que llegó la plenitud de los tiempos. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. A lo largo del Nuevo Testamento, el Señor se refiere a este plan eterno de varias maneras. Entre ellas, lo llama el misterio de su voluntad, Efesios 1:9. En Efesios 3:11 le llama el propósito eterno, mientras que en Hechos 4:28 le llama propósito predestinado. El plan eterno de Dios. Pero para nosotros, este plan tuvo un inicio. Aunque el plan fue concebido en la eternidad, tuvo un inicio. Hubo un momento en el que todo empezó a caminar. ¿Dónde creen que fue? Desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1 vemos cómo Dios crea un lugar, como ya también hemos dicho en otras ocasiones, un lugar para que habite su creación, pero no solamente su creación, sino su creación especial. ¿Quién es su creación especial? ¿Alguien sabe? El ser humano. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
¿Qué significa que hayamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a la doctrina de la Imago Dei. Pero también esto es muy importante, hermanos, tener presente. Ahora, después de saber que somos parte del plan de Dios desde la eternidad, debemos saber ahora quiénes somos verdaderamente. Hay muchas implicaciones detrás de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, pues el haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios es aquello que nos da valor, es la fuente de valor. Somos valiosos porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tal vez eso ya lo hayamos escuchado, pero hay más. No solamente es eso. Además, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos un potencial. ¿Qué potencial? Es precisamente lo que vamos a ver, y es precisamente lo que no estamos llevando a cabo. No estamos con ese potencial haciendo lo que el Señor nos está requiriendo. Somos su creación especial. Podría sonar, pues, algo presuntuoso pensar y vernos así, pero no es así, hermanos. Salmo 8, versículos 4 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Es importante que comprendamos esto, hermanos. Somos la corona de la creación. Y todo esto que estamos viendo es para ubicarnos en dónde estamos y lo que Dios ha hecho al crearnos. Como hemos dicho, el ser humano es la corona de la creación. Pero también hay algo importante. Al ser la corona de la creación, Dios nos ha dado un mandato muy especial a cada uno de nosotros. El propósito que Dios le dio al hombre lo encontramos desde el inicio, en Génesis 1, versículo 28. Por favor, vayamos allá. Génesis 1, versículo 28. Vale, ¿lo puedes leer, por favor? Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Muchas veces vemos este versículo y no profundizamos en él. Aquí está ese mandato muy especial del que hablábamos. ¿Por qué? El Señor ahí dice: sean fecundos y multiplíquense. Ojo, dice sean, no es si quieren. Continúa: llenen la tierra y sométanla. Igual, no hay opción. Es un mandato que nos está dando. ¿Y por qué nos está dando ese mandato? ¿Y por qué es especial este mandato? Bueno, vamos hacia allá. Dios comisionó a Adán y a Eva a que trabajaran con él en la tierra. ¿De qué manera? Como acabamos de leer, para procrear, para gobernar los animales, extender el huerto, administrar los recursos naturales que Dios había creado. Pero no solamente eso, también al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos ciertas características que solo Dios tiene. Los animales, por ejemplo, no tienen inteligencia, no tienen sentimientos, pero también Dios nos ha transmitido el que podamos nosotros ser creadores. Nosotros podemos crear arte, crear música, escribir,
Todo eso nos hace particulares. Y con todo esto, lo que el Señor nos está pidiendo es que creemos una cultura piadosa, una cultura que viva como Él pide que vivamos. La única manera de crear esa cultura es esparciendo su gloria. Y eso es a donde vamos a llegar. Isaías 43, versículos 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios quiere que a través de nosotros creemos una cultura que refleje su carácter. Adán y Eva fueron creados para ser co-creadores de esa cultura. Ellos debían llenar la tierra con su belleza, con la belleza de Dios, con la verdad de Dios, con la bondad moral de Dios. Eso es dar a conocer al mundo la gloria de Dios. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de este mandato? ¿Cuántos de nosotros lo tenemos presente en nuestro día a día? Porque no se trata solamente, como dice la palabra, de procrear, sino, como vamos a ver más adelante, hay mucha responsabilidad adicional. Hemos dicho que el Señor puso a Adán y Eva ¿en dónde? En el Edén. ¿Ustedes se imaginan el Edén? Un lugar hermoso, impresionante, bello. Pero ahí mismo en el Edén se nos dice en las Escrituras que el Señor, que Dios caminó con ellos, habló con ellos. Adán y Eva disfrutaban de una unidad perfecta y de una comunión con Dios. Diariamente Él estaba con ellos. Él, a través de sus palabras, les instruía. Ellos empezaban, todo en su mente era la palabra de Dios. Adán y Eva tenían una relación diaria con la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El Logos, Cristo, el Cristo preencarnado. Esa provisión de Dios para Adán y Eva era lo que ellos necesitaban para cumplir ese mandato que Dios les había dado. Y lo sigue siendo para nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que nos piden las Escrituras? Tener una relación con Cristo. Diariamente debemos estar en su palabra. Pero algo pasó. ¿Qué pasó en Génesis 3? Apareció la desobediencia del hombre. El hombre, el ser humano, tomó la decisión de cambiar una vida de comunión con Dios por una vida autónoma, por una vida apartada de Dios. El ser humano decidió vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propios deseos. Y es de esa manera que, como nosotros sabemos, el mal entró al mundo. Afectó el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. El pecado entró de tres formas: de manera personal,
trajo, entre otras tantas cosas, orgullo, ambición egoísta, adulterios, robos, y podemos seguir. Pero no quedó todo ahí. El hombre, al ir poblando la tierra, creó instituciones, sociedades. ¿Y esas instituciones por quién creen que están formadas? Por seres humanos llenos de pecado. Entonces, esas instituciones son dominadas por los hombres pecaminosos. Por eso tenemos guerras, esclavitud, corrupción, etc. Y como ya habíamos dicho también al principio, a través del pecado tenemos una maldición en la creación. Hay terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas. Así que la caída del hombre corrompió la imagen de Dios. Pero no solamente eso, sino que también su razonamiento. El hombre ahora es dominado, gobernado por ese conocimiento racional que ya no tiene la palabra de Dios en su mente. Es por eso que es tan importante tener presente eso. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta persona haga esto? O que nos digan a nosotros mismos alguna vez, ¿cómo fuiste capaz de hacer o de decir eso? Porque lo que sale de nuestra boca, las acciones que nosotros realizamos, provienen de nuestro interior, y lo vamos a ver más adelante. El hombre entonces ahora se apoya en su sabiduría terrenal, natural, y esa sabiduría, como nos dice Santiago, llega a un grado que tal vez nosotros no concebíamos. Santiago capítulo 3, versículos 15 al 16. Santiago 3, 15 al 16. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y hermanos, este es el motivo por el cual vemos al mundo, a la sociedad, sumida en una oscuridad. Pero sabemos que nada escapa a las manos del Señor. Él, desde la eternidad, ya también había provisto salvación, redención y reconciliación. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, el pecado fue castigado. La creación será redimida. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. El plan eterno de Dios incluye el que Jesús viniera a este mundo, a entregar su vida y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Y esto, hermanos, es algo sumamente importante que nosotros debemos atesorar. Y es ese tesoro que se nos ha dado y que debemos compartir. Debemos compartir el Evangelio. Debemos hablar lo que dijo Juan en un versículo
bueno, varios versículos, pero en especial uno que todos conocemos de memoria, pero debemos decir completo todo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo. Jesús vino a pagar por tus pecados, por mis pecados en esa cruz. Sino para que seamos salvos por Él. Y aquí viene lo importante: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, si tú crees en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, y has ido delante de Él, pedido perdón por tus pecados y arrepentido, has sido reconciliado con el Señor. Y esas son las buenas nuevas que nosotros estamos mandados también a compartir. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre el que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean lo que está en la tierra o lo que está en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 22. Y es precisamente eso, ser santos, lo que se requiere. ¿Para qué? Para edificar una cultura santa. El hombre, el ser humano, necesita nacer de nuevo. Y no solamente eso, hermanos. Muchas veces hablamos acerca solamente de nacer de nuevo, pero lo que tenemos que hacer adicional a esto es renovar nuestra mente. Aquello que hablábamos hace un principio es que aquello que está en nuestros pensamientos es lo que va a determinar, como ya dijimos también, nuestras acciones. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esa renovación de nuestra mente nos llevará a tener nuestra fe bien puesta en Dios y a mantener una relación firme con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo importante. ¿Quién es padre aquí? ¿Quiénes son padres? Este llamado es también para nosotros como padres. Como padres, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de nutrir la mente de nuestros hijos con la palabra de Dios. No importa si estos hijos son pequeños o son jóvenes. Mientras estén en nuestra casa, son responsabilidad nuestra. Dios nos pedirá cuentas acerca de todo ello. ¿Y por qué es tan importante que nosotros nutramos los pensamientos de nuestros hijos con la palabra de Dios? Porque a través de ellos se forma el carácter, y el carácter se traduce en una conducta. Muchas veces nosotros como padres corregimos una mala conducta, pero lo que debemos corregir es el corazón de nuestros hijos, y nosotros no lo podemos hacer. Es por eso que debemos llevarlos a la palabra de Dios, porque muchas veces, si solo corregimos actitudes o conductas, ¿qué pasará cuando los hijos no estén delante nuestra?
viven esa doble vida. Y tal vez nosotros también lo hacemos. Si nosotros no tenemos en nuestros pensamientos la palabra de Dios, esa es la causa de tener una mente dividida, de vivir una doble moral. Así que, pequeños, levanten la mano, niños. Bueno, todos los pequeños nos avisan si sus papás no les están instruyendo en la palabra de Dios. Es una bendición poder desde pequeños tener contacto con la palabra de Dios, hermanos. Es el mejor regalo que podemos dar a los niños. Hay una transformación, hemos dicho. Esa transformación es individual. Empieza en el interior cuando nosotros nacemos de nuevo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Nos dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Dios ya nos ha hecho nuevas criaturas. Como dice el versículo, nos ha dado un corazón de carne. Y ahora, la responsabilidad que tenemos nosotros es renovar nuestra mente para poder cumplir con el mandato. Y eso solamente lo lograremos si hacemos nuestros los principios que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos principios? Hay muchos. Pero vamos a tener una serie de enseñanzas en las que hablaremos de 4 principios, pilares, para poder transformar nuestra mente, para dejar de tener una mente dividida. El primero de ellos lo vamos a tocar hoy. Es el principio de Dios de la individualidad. En semanas pasadas hablaba con alguien de los jóvenes acerca de este principio. Pero, ¿qué es esto del principio de la individualidad de Dios? ¿Qué es? Bueno, como sabemos, Dios es infinito, pero al mismo tiempo Dios es diverso, y eso lo podemos ver en su creación. ¿Qué es aquello que exista y que no haya sido creado por Dios? Hay infinidad de animales, insectos. En todo ello vemos su diversidad. Hay unos que vuelan, hay otros que nadan, hay otros que nadan y respiran. O sea, donde quiera que volteemos podemos ver no solamente que Dios es infinito, sino que Dios es diverso. Y eso es lo que le da la característica de ser un Dios único. Y es esto a lo que se refiere la individualidad. Individualidad se refiere a que es un Dios único. No hay nada que se asemeje a Él. No hay nada igual a Él. Romanos 1:20 nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Salmo 111, versículos 2 al 4. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo el Señor. Nuevamente, regresemos a un punto anterior para reafirmarlo. Ahora sabemos que somos parte del plan eterno de Dios y que también somos creados a su imagen y semejanza. Y precisamente eso, el que seamos hechura suya,
y que seamos creados a su imagen y semejanza, nos hace ser esa corona de la creación. Somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios prepara esas situaciones para que nosotros hagamos eso que es agradable a Él. ¿Para qué? Para que reflejemos su bondad, su gracia, su misericordia, para que le reflejemos a Él. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el potencial que tenemos hoy como nuevas criaturas en Cristo. Antes éramos incapaces de hacer siquiera un acto de bondad. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo estaba ahí, era para satisfacernos a nosotros. Pero hoy podemos, como verdaderos hijos de Dios, como hechuras de Él, reflejar esa bondad que proviene de Él, reflejar esa fidelidad, reflejar su gracia, como ya hemos dicho. Pero además, hay otra cosa que debemos tener clara, que somos, al ser hechuras suyas, somos de su propiedad, y desde dos perspectivas. El Señor es nuestro dueño por derecho de creación y de redención. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Ahora, ¿cómo podemos o qué tiene que ver este principio de la individualidad de Dios, del que Él es único con nosotros? Bueno, pues ese atributo, si lo podemos llamar así, de ser único, también nos ha sido transmitido. Somos únicos. Porque en cada uno de nosotros se refleja la huella de Dios. Somos su creación. Reflejamos su individualidad. Nosotros, al ser creación de Dios, tenemos un valor eterno. Tenemos nobleza, dignidad y, como ya hemos dicho, creatividad. Niños, ¿dónde están? Aquí está Baruch. Niños, atención. Niños, atención. Dios los creó únicos. Jóvenes, ¿dónde están? Dios los creó únicos. Adultos también, a ustedes los creó únicos. Cada uno tenemos una individualidad. Y Él nos creó de esa manera y providencialmente nos colocó en un lugar, como ya hemos dicho, en un país, en un estado, en un municipio. Nos colocó aquí, en Ixtapaluca, para que reflejemos aquí su gloria. Ese es el mandato, hermanos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ahora, a lo mejor estás pensando, ¿pero por qué soy único? ¿Qué me hace único? No me han dicho por qué soy único. Hace un rato hablábamos acerca de lo interno. Dios nos creó con una individualidad interna. ¿Qué es esto? Se refiere a la mente, a lo espiritual. Allí podemos encontrar nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestros motivos, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestra sensibilidad. También nos ha dado, tenemos un carácter interno. ¿Qué es aquello que hay en mi mente, en mi corazón? ¿Cuál es mi voluntad?
tenemos la otra parte, lo que cada uno de nosotros ve en el otro, la parte externa. Nosotros somos únicos también en lo que se refiere a lo físico. Nadie tiene las huellas digitales, por ejemplo, igual a otra persona. Nadie tiene el mismo timbre de voz, aunque algunos lo pueden imitar, ¿verdad? Pero ese no es natural. También tenemos ciertos gestos que nos caracterizan. La manera en que caminamos. Somos únicos, tanto internamente como externamente. Y eso se puede ver en toda la creación de Dios. Eres único. Tal vez muchos sepamos que los copos de nieve no existe uno que sea igual a otro. Bueno, pero nosotros hemos aprendido que lo mismo sucede con los granos de arena. Entonces, el Señor nos ha creado de esa manera. Y ese es el valor que tenemos, hermanos. Pero hay algo que es importante que debemos entender y que nos debe ubicar en nuestra triste realidad. Que nosotros, al ser la corona de la creación, nos podemos maravillar con los volcanes tan hermosos, pero no miramos a nuestro prójimo como Dios lo mira, como esa persona única. Por eso nos dijo Jesús: ama a su prójimo como ustedes mismos. Entonces, ya para terminar, ese es el mensaje, hermanos. Debemos mirar a los demás como Dios nos ve a nosotros, como esas criaturas únicas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que desde la eternidad Dios nos ha hecho parte de su plan, que somos parte de su historia, que estamos llamados ¿a qué? A cumplir con el mandato de crear una cultura que refleje su persona. Estamos llamados a esparcir por el mundo su gloria. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que nos da el valor único. Y hoy sabemos, recordamos que tenemos un mandato también único. Y ese es el desafío que tenemos, y el que cada uno de nosotros al salir de aquí debemos llevarnos y tener presente, que debemos cumplir ese mandato de esparcir por el mundo el amor, la gracia, la bondad, la misericordia, la fidelidad, la verdad de Dios en esta cultura que ha sido corrompida por el pecado. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En la cruz Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado para poder ser desde nuestra casa influencia, porque es ahí donde debemos empezar. Cada uno de nosotros en nuestra casa debe empezar a cambiar su manera de pensar, a pensar como piensa Cristo. ¿Por qué? Porque como veíamos al principio, cuando nosotros empezamos a hacer esa luz en nuestra casa, nuestros hijos también serán luz. Nuestra familia que viene a la iglesia será luz. Las familias que conforman la iglesia serán luz. La iglesia Sendero de Vida será luz, y podemos cumplir ese mandato. No debemos tener esa mente dividida, hermanos. Ahora, hay algo muy importante. En Mateo 28 también tenemos otro mandato que es muy importante, la Gran Comisión. Pero si reflexionamos, nosotros no podemos cumplir con ese mandato. ¿Por qué? Si tenemos esa mente dividida, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión no solamente es dar las buenas nuevas. La Gran Comisión es compartir el Evangelio, pero ¿qué nos dice enseguida? Y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios.
el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ser verdaderos discípulos de Cristo es dar a conocer a Dios al mundo, es imitar a Cristo. Hermanos, hemos comenzado esa carrera unos antes que otros, pero ahora que estamos ahí solo tenemos un camino a seguir. Solo podemos mirar hacia adelante, mirar a Cristo. Este versículo es algo que debemos grabarnos, hermanos. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. En el poder del Espíritu Santo nosotros podemos y debemos cumplir con ese mandato. Y mi oración, hermanos, el día de hoy es que todos los que estamos aquí y toda la iglesia en el mundo, todos, ya sea que el Señor nos llame o que Él venga, podamos decir lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Vamos a ver. Padre,